Buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Regalado, soy ingeniero civil, especialista en higiene y seguridad laboral, magíster en gestión ambiental y tengo la oportunidad ahora de hablar sobre un aspecto que hace a mi especialidad, que es la higiene y seguridad frente al contexto que es la pandemia. Esto es una situación totalmente atípica en la cual en todos los ámbitos, sobre todo en el profesional, nos ha marcado o nos ha de alguna manera determinado la agenda de trabajo en virtud de que ha surgido algo inesperado que nunca estuvo previsto, que creo que ninguno de los profesionales que estuvieron a cargo de la toma de decisiones sobre estos proyectos ha podido evaluar esta instancia y bueno, y de pronto había que adaptarse a esta metodología de trabajo. Mi perfil a ser higienista, especialista en higiene y seguridad laboral, tiene una visión muy particular de esto. O sea, todos los higienistas sabemos que tenemos una visión sobre el trabajador puntualmente en dos ámbitos, en dos aspectos que son los principales. Por un lado el accidente y por el otro lado la enfermedad profesional. Esos dos aspectos son la estructura, si se quiere, de la higiene y seguridad laboral aplicada al ámbito laboral y que en todos los casos tiene que prever una serie de metodologías y obviamente un marco legal que regula esta actividad. La pregunta es, y un poco también se ve reflejada en la exposición, ¿qué pasa en esta circunstancia en donde una pandemia de esta magnitud ha generado o genera un cambio en todos los aspectos? La idea es ver y tratar de interpretar dos situaciones muy claras. Primera, la higiene y seguridad en aquellos trabajadores que sin lugar a dudas por una necesidad manifiesta y legal se están desenvolviendo de manera, yo diría hasta en algunos casos con un sobreesfuerzo muy importante, sobre todo de aquel personal de la salud. ¿Y qué pasa con aquellos casos en el marco legal donde a través, como lo vamos a ver un poquito más en detalle, donde surge cómo entra el COVID dentro de la enfermedad profesional? Y esto es en virtud de que hay un marco regulatorio establecido por un decreto de necesidad de urgencia de la Presidencia de la Nación, el cual establece una característica particular que es la que vamos a tratar de explicar brevemente, el aspecto técnico. Después el aspecto legal seguramente serán los letrados que darán la última visión de esto, pero es importante y sobre todo tener una visión respecto a esta instancia para poder, digamos, manejarnos y actuar en consecuencia. Como primera medida, nuestra vida en todos los ámbitos ha cambiado en enero del 2020 porque hay un brote de una enfermedad proveniente de China y el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declara al COVID-19 como una pandemia. A partir de ahí el primer impacto que se ve es sin lugar a duda el mayor desempleo y el subempleo, cuestiones obvias, las peores condiciones de trabajo en términos de justamente de las medidas que hay que tomar, el acceso reducido a la protección social. Eso surgió después de qué tanto tenían los sistemas de salud, estaban preparados para esto. Sin lugar a duda un diagnóstico por ahí nos daría una respuesta negativa, y los efectos particulares negativos de grupos específicos, los llamados grupos vulnerables, que en definitiva han marcado que sin lugar a dudas son una suerte de escalón en donde la sensibilidad producto de enfermedades previas, lo que fuere, hizo de que no pudieran actuar o no debieran actuar en términos de la exposición a esta pandemia. Como higienista, los enfoques que tenemos que dar en la seguridad y higiene de trabajo era la posibilidad del riesgo al contagio, la medida de control que había que tener y prevención, y sobre todo la información. Y acá me detengo un segundo para establecer. Esto es algo que nadie se puede poner la autoría de decir o de establecer que sabía cómo iba a comportarse. Más, creo que el día a día nos está marcando que en la instancia de aprendizaje es tanto de los científicos, de los obviamente especialistas y sobre todo del comportamiento que debemos tener, surgen
como ustedes habrán sabido, medidas que se van a ir renovando y que hasta el día de hoy son las que están. A ver, esto no implica que el día de mañana esta situación cambie, porque todos hablamos hoy en la condición donde, obviamente, viendo la fecha, el pico es el máximo, pero nadie establece qué pasará 2 meses después, 3 meses después, en qué condiciones quedaremos. Es una situación que para los científicos también es una suerte de, incertidumbre, y sobre todo todo se apunta a una suerte de necesidad de la creación de una vacuna como tal, pero las consecuencias todavía no se las podrían ni medir. Será motivo sin lugar a dudas después de un análisis pormenorizado. Los derechos y las responsabilidades, acá le cabe, esto independientemente del marco de la Ley de Higiene y Seguridad. Siempre en toda vinculación contractual hay derechos y obligaciones, tanto del empleador como del empleado. En este caso, al empleador se le asigna, además de las responsabilidades propias de la higiene y seguridad laboral, las responsabilidades que surgieran de la protección respecto a esta pandemia. O sea, no es que una cosa quita a la otra, sin lugar a duda, lo que se hace es incorporar a lo que ya sabemos por la Ley de Higiene y Seguridad Laboral, por la Ley de Riesgo de Trabajo, por todos los decretos reglamentarios respecto a este tipo de, instancias, que hay que incorporar para, poder proteger al trabajador, sobre todo en aquellos donde obviamente su necesidad era básica y esencial para que se pueda desarrollar. Y el otro aspecto son los derechos por responsabilidad de los trabajadores. Acá me detengo también, es cierto, los higienistas siempre sabemos de que el hecho de otorgar los elementos de protección personal no lo es suficiente. El control y el seguimiento siempre va a tener una apuesta, positiva en términos de poder corroborar que la instancia de cumplimiento se dé. En este escenario, el de la pandemia, ni qué hablar. O sea, el cumplimiento tiene que ser el que realmente se establezca. Digo esto porque está de más establecer que si a la patronal le otorga los elementos de protección y los hábitos del trabajador no son los adecuados o hace caso omiso, evidentemente estaríamos en una situación, yo diría, más que complicada, porque ante la protección el contagio siempre puede ser evidente. Todo esto, como lo que veníamos hablando, tiene un enfoque legal que no es motivo del análisis, sobre todo de la Ley de Higiene y Seguridad, ni de riesgo ambiental, ni de todos los aspectos que, si quieren, se pueden tratar. Lo que sí quiero hacer un reconto y después un análisis pormenorizado, de un hecho muy puntual, que es un decreto de necesidad de urgencia, que ya lo mencioné al principio. El primer decreto que sale, el 297, habla sobre aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, el aislamiento social preventivo obligatorio establecía que había actividades que eran declaradas en las cuales no se podrían desarrollar. Y esto después a la postre va a ser importante y les voy a explicar por qué. Después en el 355, otro decreto de necesidad y urgencia, establece una prórroga y en el medio establecían quiénes eran, aquellas actividades que se declaraban esenciales y que de alguna manera tendrían que seguir o tienen que seguir en términos de prestando servicio en términos de su necesidad. Pero en medio de todo esto aparece un decreto de necesidad de urgencia, el 367, y del año 2020 obviamente, en donde al COVID-19 lo consideran una enfermedad de carácter profesional no listada. Bien, ¿qué significa? Que el COVID es causal de una enfermedad profesional. Por más que en nuestra legislación hasta el mes de febrero no estaba en el listado, obviamente porque no estábamos en presencia de esta pandemia, a partir del decreto del presidente de la Nación establece que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué significa esto? Que, como vamos a ver después un análisis de un grupo de abogados, es como si figurara ya en el listado. Cosa que, para que se dé una idea, a veces incorporar una enfermedad lleva un par de años. El hecho de demostrar que la causal puede haber sido el trabajo, esta en 25 días pasó a ser en 30 días una instancia de incorporación, lo cual obviamente consideramos que es muy importante, sobre todo para el análisis que vamos a hacer posterior.
Acá hay que dividir la ART por un lado y el autoseguro por otro, porque independientemente que se apliquen uno, es para los dos, digamos, se cumplen los dos. Después empezaron a surgir otras resoluciones que ya incorporaron a las medidas preventivas. En este ámbito aparece la superintendencia con alguna disposición y cada uno de los sectores empezó a establecer cuáles eran de alguna manera sus protocolos. Pero acá me detengo en una cuestión más y la reitero. Decreto 367 del 2020, donde se la declara una, digamos, posible enfermedad profesional. Como nuestro perfil es higienista, en este sentido lo que nosotros hicimos es tratar de buscar una palabra, si se quiere, en el ámbito legal, y hemos tocado o hemos visto algunos comentarios sobre la Asociación de Abogados y Abogados Laboristas de la Provincia de Buenos Aires, una entidad obviamente que se caracteriza por analizar este tipo de marco legal, y hace el siguiente análisis que considero que es una de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Habla que mediante el decreto 367 se estableció que la enfermedad COVID producida por el COVID se considera presuntivamente una enfermedad de carácter profesional, no listada respecto a los trabajadores exceptuados del aislamiento, sujeto a ciertas condiciones y plazos, estableciendo una diferenciación respecto a los trabajadores de la salud. En el artículo 1 dice que para que los trabajadores se realicen actividades declaradas esenciales en general, esta presunción operará mientras se encuentre vigente la medida de ordenamiento y de aislamiento social preventivo. ¿Qué significa? Un decreto presidencial establecía cuáles eran las entidades o los organismos que eran esenciales. Eso es una instancia. Por lo tanto, el trabajador que se desarrollaba en esas actividades esenciales queda incluido dentro de este carácter presuntivo del COVID como una enfermedad profesional. En este sentido, surge el otro artículo que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral, acompañada del correspondiente diagnóstico emitido por la entidad sanitaria, se supone que obviamente en este caso en cada una de las provincias existe y está formada y conforma parte del COE, que son los que de alguna manera tienen una intervención directa, y de la aseguradora de riesgo de trabajo, no podrán rechazar la cobertura de esta contingencia y deberán brindar de forma inmediata las prestaciones previstas en la Ley de Riesgo de Trabajo y su norma y modificatorias complementarias. ¿Qué significa? Ya al tener el trabajador la sintomatología y una comisión haber determinado que es el COVID del causal, por lo tanto la ART se tiene que hacer cargo, como lo dice la Ley de Riesgo de Trabajo, en la atención que implica todo el marco que se venía cumpliendo a partir de la otra enfermedad profesional. O sea, acá lo que llama un poco no digo la atención, pero sí al tener en cuenta es que la aplicabilidad de la norma se aplica en un contexto de una enfermedad que surgió en menos de 7 meses. Ahí es donde hace la gran diferencia. Y conforme a la normativa de las personas deberá recibir prestaciones que correspondan hasta la curación. ¿Qué significaba esto? Recordando lo que decía la ley: asistencia médica, farmacológica, prestaciones dinerarias, etc. Toda la que corresponda. Y si se cura sin secuela, deberá retornar a su actividad habitual. No obstante, si producto de la enfermedad el trabajador queda con incapacidad, y acá empieza a tejerse otra instancia, en el caso de fallecimiento, la más drástica, será según este decreto la Comisión Médica Central quien determine y confirme si hay relación causal entre la enfermedad y trabajo. ¿Qué significa? Que la Comisión Médica de la Superintendencia establecerá si es que la causa que tiene el trabajador, y ya sea el fallecimiento o la posible incapacidad permanente, va a ser inculpada por el desarrollo de su trabajo. En el artículo 3 establece que la determinación definitiva de carácter profesional de la mencionada patología quedará en cada caso a cargo de la Comisión Médica Central, quien entenderá el carácter originario y deberá establecer la relación causalidad directa e inmediata entre afección y la actividad laboral.
pasemos limpio. La comisión médica que establece si es que el carácter presuntivo de la enfermedad termina siendo que su autoridad, digamos, su dedicación o su trabajo ha generado el contagio, y en ese sentido, si se determina, pasa a ser, como les establecía antes, una enfermedad profesional en la cual deberán cubrirse los cargos que establece la ley. Suena un poco, digamos, extraño, suena difícil, suena, pero es lo que se establece. Ahora bien, si uno saca de contexto la legislación argentina y se va al convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, habla exactamente lo mismo de lo que constituye lo que es una enfermedad profesional. Por lo tanto, hay un sustento internacional en el marco legal que hace las veces de estructura para sostener este tipo, digamos, de aplicación en un marco legal, en este sentido, de un DNU. El otro, en nuestra Constitución Nacional, establece que la protección integridad psicofísica de las personas que trabajan y el derecho al goce de condiciones dignas y equitativas de labor se hallan garantizadas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por lo tanto, tiene otro aspecto que nada menos que es la Constitución de la República Argentina, la que establece que se deben cumplir. Y por último, o teniendo en cuenta otro, es la Ley de Riesgo de Trabajo, que habla de que la creación de las ART son empresas que con fines de lucro, que tienen que de alguna manera hacerse cargo en términos de este tipo de, consecuencias producto de una enfermedad profesional. Es muy importante tener en cuenta esto, y creo remarcar dos aspectos principales. Primero, aquellas actividades que se han declarado esenciales tienen un carácter directo. ¿Qué pasará con aquellas que no han sido esenciales, han seguido trabajando y el trabajador manifieste esto y sin lugar a dudas va a terminar en una instancia legal o por lo menos una presentación respecto a esta situación? No olvidarse que el causal debe ser el trabajo. Para reconocer una enfermedad profesional tengo que establecer que mi causal es el lugar de donde yo trabajo. Un enfermero que trabaja es obvio que las condiciones van de la mano, y lamentablemente la noticia que estamos teniendo es que profesionales de la salud han fallecido, están en condiciones delicadas producto de esta actividad. El higienista, ¿qué debe hacer en este escenario? Sobre todo teniendo en cuenta el aspecto legal como corresponde, pero tiene que hacer el análisis de la probabilidad y la gravedad. Como todo higienista, son dos de las variables que hacen a la evaluación del riesgo. Y esto es importante delegar en estas personas, el análisis de la evaluación del riesgo, porque tanto la probabilidad como la gravedad son las que de alguna manera se van a manifestar en términos de las medidas inmediatas a tomar en estas circunstancias. Siempre hemos dicho, o siempre se dijo desde el punto de vista de la higiene y seguridad laboral, que debemos atacar cómo actúa la causa, la razón, el motivo. Caigo de nuevo en esta instancia. Esto es nuevo, lamentablemente nos tocó, es mundial, es global, por lo tanto a todos nos pasó. Y acá se van determinando que hay controles ambientales de ingeniería, medidas administrativas y los EPP apropiados. Estos tres aspectos son los que hay que atacar en términos de lo que hoy se sabe en relación a las medidas que se deben tomar para prevenir los contagios. Acá se establece, al no haber una vacuna, al no haber un tratamiento, que la única herramienta es el contagio. Por lo tanto, misión fundamental, tanto de la trilogía patrón, empleado y en este caso higienista, es atacar los tres aspectos que se establecen como válidos, que son el control de aislamiento, la medida administrativa y obviamente los EPP apropiados. Y en esto cada uno tendrá un análisis pormenorizado. No hay recetas iguales para todos. Cada uno debiera tener un análisis correspondiente. ¿A dónde atacamos? A los trabajadores de servicios esenciales. Acá pareciera que en este tiempo, en esta cantidad de días que han pasado, hay gente que siguió como si la actividad no le hubiera sucedido, con el agravante de que tiene un riesgo adicional
trabajadores como personal de higiene, supermercados, ventas de comida, farmacia, etcétera, etcétera, han seguido trabajando y asumiendo el riesgo como tal. Por lo tanto, esos trabajadores deben estar encuadrados y deben aplicarse todos los aspectos que hemos analizado anteriormente. Por un lado, las medidas, los riesgos asociados y sobre todo los elementos de protección personal que debieran tener. Bueno, las medidas de contagio, es más, hay una movida que es muy importante, que es la de hacer conocer sobre todo, y esto es bueno para que todo el mundo sepa, la distancia física, la higiene, la limpieza, bueno, la formación, el equipamiento con elementos de protección personal y la respuesta al COVID. Todas estas medidas han sido ya determinadas y obviamente son de público conocimiento. El hecho de que sean de público conocimiento no significa que se den de público o de gran cumplimiento, que es los aspectos a los cuales hoy se están estableciendo en algunos casos situaciones que cambian de fase en virtud de que todo esto que venimos diciendo no se cumplió. En el medio surge un gran problema, no tan solo en la Argentina, en Latinoamérica, en mundial, que sería: ¿qué hacemos con el trabajador informal? ¿Qué es el trabajador informal? El trabajador informal que no está en ningún lado. Es aquel que en términos se la rebusca, se changa, hace un delivery, donde no tiene una instancia ni de cobertura, ni mucho menos de asistencia social. En ese sentido, este problema de los trabajadores informales ya es un problema histórico que de alguna manera, con el hecho de haber tener esta pandemia, ha incrementado y sin lugar a dudas las consecuencias directas de esta gente, que cada vez son lamentablemente más, van a tener un accionar muy directo. Se establece que una de las consecuencias directas sobre esta pandemia son el manejo del estrés y los riesgos psicosociales. En el medio, muchos se plantean que los temores que van surgiendo de esto, que hace sobre todo en los trabajadores, al bienestar, la falta de PP, el aislamiento, el poco apoyo social, la tensión entre protocolos de seguridad, la dificultad para mantener actividades, etc., genera estrés, un estado de ánimo obviamente que va en detrimento, una muy baja motivación y ansiedad y depresión, lo que termina siendo después una suerte de, para los higienistas, el primer escalón para lo que puede terminar siendo una enfermedad profesional. Una persona que se sienta vulnerada por estas condiciones, es muy probable que si no tiene el respaldo social o profesional correspondiente, asuma algún tipo de camino que no corresponde, el tabaquismo, el alcoholismo, algún tipo de adicción, que termina siendo después un problema sin lugar a dudas grave, muy grave, sobre todo si lo analizamos en el aspecto laboral. Ni quiero hablar del familiar, porque es una cuestión más social. Pero en este sentido está demostrado, y obviamente los científicos y muchos de los psicólogos y psiquiatras están estableciendo, que es algo que no se mide, pero que está o que va a estar, que es el otro aspecto a tener en cuenta. La inseguridad laboral marcó, y uno lo ve, que en esto la gran proporción de empresas que han cerrado, el miedo del trabajador donde esté desarrollando, de que cierren, eso también tiene una incidencia directa en el estrés, en la ansiedad, en la motivación y obviamente en el bajo cumplimiento de las medidas de seguridad. Eso termina siendo, si se quiere, el grado desmotivador que uno tiene respecto a este tipo de cumplimiento. ¿Qué miedo tiene? ¿Cuáles son los factores comunes que tiene un trabajador? El miedo a contagiarse, el no tener los EPP adecuados y el soporte, porque no tan solo hay que tenerlo, sino el mantenerlo, el mejorarlo, si se quiere en algunos casos, el cambiarlo, modificarlo, el entorno del trabajo, la mayor carga de trabajo. Se comenta que en este sentido la disminución de algunas actividades hizo que se incrementen cargas horarias, lo cual va en contra, sin lugar a dudas,
primero del trabajador como tal, y la excesiva carga horaria genera descuido, desazón y una serie de consecuencias de esa atención que termina siendo digamos, muy en contra. Hay un aumento de la violencia y el acoso y el aumento del estigma social y la discriminación. Esto es un tema, pareciera que no correspondería al diálogo, pero está visto de que aquella persona o aquel trabajador que se ha contagiado prácticamente ha tenido, se vio por medio de comunicación, un aislamiento de la sociedad y en algunos casos con hechos de violencia, lo cual uno se lo saca de contexto porque obviamente nadie se quiere contagiar a propósito, más en un hecho laboral, pero lamentablemente, sobre todo los trabajadores de la salud, lamentablemente han sufrido eso, que uno no mide, pero la consecuencia la va a tener el propio trabajador. Eso es indudable que algún efecto le va a producir. En ese sentido, seguramente después habrá que ver cuál es el análisis posterior, post pandemia, y qué queda de esto y qué hay que hacer después de esto. Acá también se da el otro aspecto, la solución rápida que decía, bueno, vamos a hacer, cada trabajador lo va a hacer en su domicilio. El trabajo a domicilio ha sido, digamos, una de las formas que se han desarrollado. Ahora bien, ¿qué genera el trabajo a domicilio? El aislamiento, la hora de trabajo excesiva, el desdibujamiento de la línea de trabajo y de la vida familiar. No es un tema menor, es un tema, yo diría que más que importante, sobre todo porque todo ente social tiene un desarrollo familiar que en el medio este trabajo ha generado que se salga de la línea y que se establezca como que si todo era lo mismo. La carga múltiple de responsabilidades que se comparte con el trabajo y con la familia en sí, frustración y aburrimiento y en muchos de los casos la violencia doméstica, no tan solo la física, sino aquella que obviamente roza por el maltrato verbal que sin lugar a dudas termina siendo una violencia. Todo esto enmarcado en que se dio como una medida, nadie lo pretendió que se dé así, pero se dio y que de alguna manera no dio tiempo ni siquiera a una previa preparación. Esto fue una consecuencia directa del COVID. Con esto no se justifica todo lo que venimos hablando, pero sin lugar a dudas son las cosas que de alguna manera han respondido de manera inmediata a una cuestión digamos, empresarial y sobre todo de la necesidad que tiene el trabajador de continuar, porque en el medio el riesgo, como lo habíamos visto antes, de perder el trabajo es muy, pero muy alto. Los otros riesgos que se dan en todas las actividades, sobre todo, se incrementaron mucho los riesgos ergonómicos, el tema de manipulación, carga, postura forzada, todo asociado también a la mayor tiempo de turno de trabajo, trastornos musculoesqueléticos, la capacidad de trabajo obviamente disminuida, y bueno, y en este caso, al aumentar el ausentismo en un sector, carga o sobrecarga en otro sector con horas extras o lo que fuere. Hay una instancia de que se han manifestado en los trabajadores de la salud por estar permanentemente usando los EPP, algún problema en la piel, en donde obviamente ha generado algún tipo de laceración, cosas que era impensado en su momento. Bueno, hoy por la cantidad de horas que lo tiene expuesto y por todos los esfuerzos que se han dado, también tiene relación con un estrés térmico, deshidratación, mareos, o sea, todo aquello que haga de que en ese punto de exceso de trabajo, más la condición de trabajo, sobre todo asociada al riesgo de que representa, sin lugar a dudas trajo como consecuencia de esto. El uso de productos químicos, lamentablemente la cultura de que la lavandina mata todo en términos que nos puede matar a nosotros, nos puede generar algún tipo de daño. Un poco para empezar a cerrar y ya sintetizar todos los análisis que se hicieron respecto a las variables que teníamos, que fuimos presentando, en esto hay que ser muy claro y sobre todo tratar de establecer las consignas de manera conjunta entre empleado, empleador, Estado, todos los participantes, todos los actores. Las condiciones de trabajo seguras y decentes que incluyen digamos, la distribución de equipo personal, la atención médica para los trabajadores y la inclusión de aquellos que participen en actividades de rescate, rehabilitación, salud, es fundamental.
Y el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es lo que ya hablamos en su principio, el reforzar la legislación laboral y establecer que estos son los parámetros que a partir de ahora van a seguir teniendo, digamos, una implicancia de manera directa y que de alguna forma habrá que seguirlo atentamente en virtud de que, como le establecía, el decreto que establece al COVID como una presunta enfermedad profesional ya es un hecho, por lo tanto habrá que empezar a medir las consecuencias. En ese sentido, tanto la patronal, el Estado, que digamos hace las veces de empleador, tendrá que poner un punto muy específico en esto, tener una mirada muy clara, muy específica, sobre todo pensando en que en el medio hay personas que van a quedar, o no, Dios quiera que así no sea, pero la posibilidad que queden con algún tipo de incapacidad, y más aún con aquellas que ya se sucedieron, que fallecieron, va a ser sin lugar a dudas motivo de, por lo menos, de análisis, que después una instancia legal determinará, sin lugar a dudas, con el apoyo de la Comisión Médica de la Superintendencia, va a determinar si no, las causas o no, y sobre todo de en qué instancia se mide esto. Sin lugar a dudas, esto es un gran desafío, no tan solo para los higienistas, sino para los médicos, médico laboral y sobre todo en el ámbito donde se puede evaluar la reinserción laboral, que es un tema que en la República Argentina, si bien está incluido en el marco legal, no se está dando o se aplica de una manera no muy común. La ley establece que el trabajador, una vez cumplida, digamos, la recuperación posible, tiene que ser reinsertado independientemente de la capacidad. En este sentido, hay empresas que de alguna manera, por causas directas o indirectas, no poseen el perfil para que el trabajador sea incluido. Por lo tanto, en ese sentido, termina siendo una situación sobre todo de expresión de deseo, y en ese sentido la situación termina siendo muy frustrante y muy complicada. Para terminar, es que el COVID trajo o demostró muchas de las cuestiones laborales que a veces no estaban presentes. Uno de los aspectos que marqué, el trabajo informal, el trabajo no registrado, el trabajo sin la cobertura, el hecho de que la ART debe asumirla como tal, es una instancia que se debe y debemos hacerla cumplir en términos de que está establecido. En el año 2000 se creó un fondo para las enfermedades profesionales que tendría que estar vigente. Estamos hablando del año 2000. En ese sentido, el marco legal está, el cumplimiento dependerá de quienes, sobre todo, tengan la voluntad de hacer cumplir en esas circunstancias. Esperemos que esto dure lo menos posible. Creo que la esperanza está, y que sin lugar a duda la vacuna, que es la solución, considero yo que es la más viable, que debería tener, digamos, una rápida respuesta, llegue para que esto termine siendo una expresión amarga, pero que sin lugar a duda ha demostrado o ha marcado la vulnerabilidad que tenemos en todos los sistemas. Muchas gracias.